I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me. Bueno, pues en este caso la educación que recibí por parte de mi asesor fue fundamentalmente en el campo de la investigación. Entonces yo me siento en este caso conducido, orientado por mi asesora, que fue Paula Vianello, ¿no? que pensó sobre todo en formarme a mí y a otros muchos más en el campo de la investigación. Entonces es así, diríamos, como entro, porque ustedes saben, cuando uno es estudiante no sabe uno qué cosa es lo que uno va a hacer cuando termine uno la carrera de en la licenciatura. Pero el asesor sí sabe, entonces ve tal vez en alguien que puede ser buen investigador y entonces lo orienta hacia la investigación. Ve que otro no es muy bueno para la investigación, pero que es muy bueno para dar clases, entonces lo orienta hacia las clases. Bueno, pues a mí mi maestra me orientó hacia la investigación. Bueno, en general la persona que ya tiene experiencia en el campo de investigación, pues sabe muy bien dónde encontrar los tópicos que uno puede desarrollar, donde hay alguna controversia, donde hay algún problema, y explorar el asunto. En cambio, cuando pues uno empieza a investigar, en efecto tiene uno muchos problemas para elegir el tema de investigación, precisamente por la falta de experiencia y de conocimiento en el campo. Ahora, en este caso, pues por eso es necesario precisamente el asesor. El estudiante, cuando inicia, no puede con mucha frecuencia por sí mismo elegir de manera adecuada pues un tema. Pues como te decía, en este caso lo que uno hace es, ya en mi caso, que trabajo sobre la retórica, fundamentalmente la retórica antigua, pues yo lo que hago es precisamente tomar algún punto controvertido con el propósito de entrar en ese debate. Por ejemplo, diría yo, en relación con la fecha de una determinada obra, pues lo que hace uno es, desde un principio, tomar un problema y plantear una hipótesis. En general uno ya tiene el tema delimitado. Cuando, vuelvo a repetir, se es experto en el tema, pues uno sabe los vericuetos de la discusión, ¿no? Los múltiples problemas que se presentan en algún determinado tema, como te decía, en la datación de una obra antigua, ¿no? Y uno ya sabe además cuáles son los elementos que uno debe tomar en cuenta como para tratar ese problema. O bien, cuando uno va a tratar sobre la interpretación de algún texto, de algún pasaje, de alguna obra literaria, de alguna obra histórica, etcétera, pues bueno, en este caso lo que hace uno es, en efecto, establecer objetivos, ¿no?, muy claros e hipótesis. Ahora, a veces sucede, diría mejor, que los resultados de la investigación te llevan por otro camino. Es que ahí pues no planteó uno bien el problema de investigación. Pero en ese caso, bueno, pues uno tiene la posibilidad en el transcurso de la investigación de cambiar también los objetivos, porque también eso es muy, muy positivo. Yo, por ejemplo, emprendí el trabajo sobre un autor, sobre el problema de la mnemotecnia, en un autor para
para hacer una presentación, una descripción muy clara de esa técnica de la memoria, y también observar que otros autores habían trabajado sobre el problema y cuál era la novedad que este autor había planteado. Y luego yo me encontré con que no había ninguna novedad, que era una simple copia de otros autores. Entonces ahí me encontré yo realmente incierto, porque todo el mundo hablaba de las bondades, de las virtudes de este tema en ese autor, y sucedía pues que estaba, por decirlo así, sin entrar en debate, bueno, pues se habían equivocado todos en general, vamos, ¿no? Desde ahí lo que hice, bueno, pues fue reenfocar la investigación. Entonces lo que hice, bueno, fue plantearlo desde otro punto de vista, de cómo se trabajaba en el siglo XVI las fuentes de investigación. ¿Cuál era la forma en que las personas, los intelectuales, los escritores de aquella época podían trabajar con sus textos? Y en este caso presento ese ejemplo, que no es un caso raro, por cierto, porque luego también al investigar uno se da cuenta que en efecto copiaban mucho y no decían además de dónde lo tomaban. Era una cosa bastante frecuente. Entonces, una forma, podríamos decir, de investigar. Entonces digo, pues la delimitación luego se va dando en el transcurso del tiempo. En principio, para resumir, pues uno, como está tratando temas que uno ya conoce, pues entonces sabe uno definir con claridad el tema. Cuando uno en el transcurso del estudio se da cuenta de que pues no era como uno lo pensaba, entonces modifica uno el enfoque y delimita mejor el asunto. Ahora, hay ocasiones en que uno emprende una nueva investigación, no siempre uno está investigando lo mismo, lo que uno ya sabe, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo que tiene uno que hacer en primer lugar, pues es leer textos, manuales autorizados sobre ese tema, ¿no? Con el propósito igual de encontrar el problema, la controversia que uno anda buscando ahí. Y de esta manera pues uno se plantea objetivos e hipótesis, que sin embargo van a ser modificadas durante el trabajo, ¿no? Sí, uno se establece siempre límites temporales, y también límites en cuanto al tamaño de la investigación. Siempre falla uno, por lo menos esa es mi experiencia. Los textos que he publicado, los artículos, los libros que he publicado, pues bueno, provienen de proyectos que en su origen, en un inicio, pues eran bastante diferentes del resultado. Yo luego lo que digo es que un artículo, cuando ya está terminado, todavía lo corrijo 7 veces, ¿no? Entonces es un trabajo de pulimiento y de revisión, en este caso ya para la presentación en efecto del texto. Pero también en el proceso de trabajo, pues uno va encontrando cosas novedosas que hacen que el trabajo se atrase más y se agrande más. Entonces hay que tener en este caso bastante cautela, porque luego uno también quiere comprobar cosas que no se pueden comprobar, que no tienen, diríamos, soluciones, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuando uno está planteando un problema acerca de la fecha de nacimiento de algún autor, pero no existen las fuentes, entonces esos problemas hay que saber abordarlos de otra manera, porque se está uno planteando problemas irresolubles, ¿no? Entonces, pero luego esto no se toma con cautela, y entonces ahí vienen precisamente los errores que llevan a que un trabajo se atrase y también se agrande a menudo más de lo necesario. Bueno, yo no utilizo método científico, porque el método científico sería comprobar los resultados de la investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago el análisis de algún texto, de alguna obra literaria, entonces, digamos, para poner
a revisión los resultados obtenidos, pues bueno, yo creo que ahí ya no se puede hacer en estos casos específicos. Lo que yo hago es seguir una metodología rigurosa, una metodología que no sea el método científico como se entiende, ¿no? De que tiene que someterse a una comprobación al final. En este caso yo utilizo realmente un método y en este caso pues considero que si uno no tiene una metodología, un método, pues entonces uno puede sufrir frecuentes descalabros. Es más, lo que yo creo es que todo el mundo debe tener un método. Y a mis alumnos les he dicho, dame un método y moveré el mundo, ¿no? En vez de dame una palanca y moveré el mundo. Entonces, esto creo que es bastante importante, tener un método de trabajo. Pero los métodos se adaptan también al objeto de investigación. Es decir, no puedes aplicar una metodología específica a un determinado problema. No es lo mismo aplicar no es el mismo método que se aplica, por ejemplo, al análisis de un texto, ¿no? Que, por ejemplo, al estudio lingüístico, al estudio de la etimología, por ejemplo, que son cosas pues diferentes. Uno es de hermenéutica y el otro es de análisis lingüístico. Entonces son disciplinas que tienen métodos diferentes. Yo en general aplico lo que podríamos llamar el método retórico, tanto para la elaboración discursiva como para el análisis e interpretación de los textos. Esto diríamos, pero el explicar este método nos llevaría mucho tiempo. Pues en principio uno durante la carrera elabora trabajos de investigación. Los maestros califican a uno los trabajos y le hacen observaciones, que está mal planteado el problema, que no tiene orden, que la sintaxis, etcétera. Vamos, una serie de elementos que son muy útiles para ir aprendiendo a investigar. Pero además existen los cursos de investigación en la carrera, en diferentes carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero sobre todo, creo, no es ni esta experiencia que uno tiene con los trabajos que uno elabora durante la carrera, ni el curso de técnicas de investigación, sino el asesor, el maestro que tú tienes, aquel que te guía. Entonces tú aprendes una metodología de esta persona. Ojalá y que este aprendizaje sea siempre crítico, porque uno no puede adoptar exactamente el método del maestro, sino que le agrega y le quita, lo transforma. Pero sí, yo creo que es muy importante esta guía casi espiritual que tiene uno de su tutor, de su maestro, vamos, ¿no? Yo he tenido, por fortuna, maestros que creo me han dirigido en el campo de la investigación de una manera bastante adecuada, ¿no? Tanto aquí en México como en el extranjero. Entonces diríamos que serían esos tres elementos, pero sobre todo el último.